abrir tu palabra, pedimos la presencia de tu Santo Espíritu. Que sea Él quien dirija nuestra mente, nuestro corazón, y que dirija este culto, Señor, para que todo sea para tu honra y para tu gloria. Nos encomendamos en tus manos de amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El tema de esta mañana lleva por título Nuestro sustituto y modelo. Y es una gran responsabilidad para todo predicador y en este momento para este servidor presentar la palabra de verdad, tal como lo dice la palabra de Dios en la Biblia, que es nuestra regla de fe. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque hay personas que están creyendo diferente a lo que la palabra de Dios dice, y entonces no solo que siguen un camino torcido, desviado de la palabra de Dios, sino que intentan desviar a otros hermanos que no conocen lo suficiente de la palabra de Dios. El tema de esta mañana es muy álgido, es algo que ustedes deberían tomar nota y estar bien claro en lo que vamos a hablar en esta mañana. El versículo clave que vamos a desarrollar se encuentra en Gálatas capítulo 4, versículo 4 y 5, que ya se leyó, lo vamos a leer de nuevo para entrar en contexto. Y dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y vamos a comenzar por parte este versículo. Así que vamos a comenzar primero por la frase del versículo 4 que dice lo siguiente: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. En esa parte, la primera parte del versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando nosotros leemos esta frase así, vemos que el Señor tenía un plan, porque está mencionando cuando vino el cumplimiento del tiempo y se está refiriendo a que el Dios, antes de crear el mundo, antes de crear el hombre y la mujer, Él tenía un plan, Él tenía una agenda. Y cuando llegó el tiempo que Él había establecido por adelantado, es cuando envía a su Hijo. Así que el Señor tenía un plan, y ese plan era que iba a enviar al mundo a su propio Hijo, a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, con la misión de reconciliar y de enmendar la relación completamente dañada entre Dios y el hombre, porque Dios previó que si el hombre y la mujer caían en pecado, Dios tenía que poner un plan de salvación para que el hombre y la mujer pudieran vivir, pero siguiendo lo que Dios había establecido en el plan de salvación. ¿Por qué Dios lo había establecido así? Porque el hecho de transgredir la ley de Dios demandaba la muerte del pecador. Y eso nosotros lo encontramos en dos versículos claves, por ejemplo, Génesis 2:17, donde dice: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y también lo encontramos en Romanos 6:23, que ustedes conocen la primera parte: porque la paga del pecado es muerte. Considerando siempre que el pecado se define como transgredir la ley de Dios, quebrantar la ley de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, lo dice, que pecado es infracción o transgredir la ley de Dios. El plan de salvación entonces para el hombre
proveía una vía para que el transgresor de la ley, el culpable de quebrantar la ley, no tuviera que pagar con su propia muerte, sino que la ley de Dios no iba a ser tampoco cambiada, no iba a ser modificada, y ni tampoco se iba a ajustar al pecado, sino que Dios iba a salvar al pecador, iba a preservar la vida del pecador aplicando el principio de sustitución. ¿Y qué significa ese principio de sustitución? Bueno, el principio de sustitución consiste en que en el momento de aplicar la penalidad al pecador, al transgresor, en vez de caer sobre el pecador, iba a recaer sobre el sustituto, sobre otra persona que lo iba a sustituir al pecador en el lugar de la penalidad de la muerte, de la penalidad de la ley, quiero decir, que es la muerte. Entonces, el transgresor iba a morir y el pecador iba a quedar libre de culpa. ¿Se da cuenta? La ley iba a ser saldada. La ley demandaba la muerte. Pero en vez de morir el que tenía que morir, que era el pecador, moría el sustituto en su lugar. Y entonces el pecador quedaba libre. ¿Quién es el sustituto? ¿Quién se iba a elegir como sustituto en ese plan de salvación que Dios diseñó antes de la creación de este mundo? Cristo Jesús. Cristo Jesús iba a ser el sustituto de todo pecador y de toda pecadora, siempre y cuando la persona busque de Cristo, se entregue a Cristo, pida ser sustituido o sustituida al momento de aplicarse la ley. Entonces la persona queda libre de pecado, pero en su lugar muere el sustituto. Y esto es lo que estaba previsto en el plan de salvación. El que iba a oficiar como sustituto era el unigénito Hijo de Dios. Por eso la Biblia es tremenda, es poderosa. Ahí tiene un versículo muy claro que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. ¿Qué dice? El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Eso está bien claro, hermano. El que busca al Hijo de Dios, el que va a Cristo, el que se entrega a Cristo y recibe a Cristo en su corazón y en su vida, va a tener la vida eterna. Porque Cristo lo va a sustituir en la penalidad de la ley, que es la muerte. Pero el que no quiere saber nada de Cristo, entonces ese no va a tener vida, porque va a pagar con su propia vida sus pecados. Entonces, ¿vale la pena tener a Cristo en nuestras vidas? Claro que sí, porque todos nosotros queremos vivir y queremos vivir por toda la eternidad. Y Dios nos ofrece justamente la vida, ese intercambio que lo hace Cristo. Entonces, cuando Adán y Eva pecaron, cayeron en pecado, pasó algo extraño, porque Dios le había dicho, el día que comieras del árbol, ciertamente morirás. Y ellos comieron, no murieron, pero tampoco vino el sustituto a sustituirlo en la penalidad de la ley. ¿Qué pasó allí? ¿Quién murió? Murió un cordero, sí. Ahora fíjese, y eso lo sabemos, ¿cómo lo sabemos? Porque en Génesis 3:21, allí dice que Yahvé Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Si le hizo vestido con túnicas de pieles, no le pidió prestado al corderito la piel. Tuvo que sacrificar el corderito para sacarle la piel. Murió el corderito. Así que en vez de morir el sustituto, murió ahora
el corderito sustituyendo al verdadero sustituto. Así que no murió el pecador, no murió el sustituto, pero murió el corderito inocente sustituyendo al verdadero sustituto. Y a partir de ese sacrificio se comenzaron a realizar sacrificios de animales siglo tras siglos. A través de los siglos se hacían los sacrificios de animales. Cuando Dios descendió al monte Sinaí, le dijo a Moisés que construyera el santuario, los sacrificios de animales se refinaron y eran realmente rituales y ceremonias muy sofisticadas. Era algo magnífico lo que se realizaba. Y luego se continuó realizando en el primer templo, el templo de Salomón, y luego en el segundo templo, hasta que vino Cristo. Pero hay una cosa que hay que aclarar, que la sangre derramada de los animales en realidad no era lo que salvaba al hombre y a la mujer. Habían dos razones por las cuales se hacían esos sacrificios de animales. La primera razón es que lo que dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Hebreos 9, 22 dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Para redimir al pecado hay que derramar sangre, pero la sangre verdadera que hay que derramar para redimir al pecador es la sangre de Cristo Jesús, la sangre del verdadero sustituto. Pero lo que pasa es que estos sacrificios de animales eran adelantos, tipos o símbolos del verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que iba a venir en el futuro. ¿Y quién era ese verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Cristo Jesús. Se hacían esos sacrificios, no porque la sangre del animal limpiara de pecado, sino se hacía en la fe, se ejercía la fe en el Mesías que iba a venir en el futuro. Por eso se hacían los sacrificios de animales, porque Cristo no iba a morir por cada ser humano, sino que iba a morir una sola vez para siempre. Un solo sacrificio para toda la humanidad. No es que iba a morir por este, luego por el otro, luego por el otro. No, una sola muerte por toda la humanidad. Del pasado de Cristo, en el presente de Cristo y en el futuro, que llega hasta nuestros días. Es decir, que Cristo murió también por nosotros. Pero nosotros nos beneficiamos de su muerte en la cruz si buscamos de Cristo. Cristo murió por todo el mundo, pero solo aquellos que creen en Cristo, que obedecen a Cristo y que permanecen en Cristo son los que se benefician, es decir, son los que no se van a perder, sino que van a tener la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando Gálatas 4:4 dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, es decir, Dios envió al verdadero sustituto, envió al Mesías, el Cristo. Luego el versículo 4:4 dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y aquí viene la parte que yo quiero que presten atención, hermano, porque aquí se dividen los cristianos. Y no queremos que ustedes se dividan. Ahí dice nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora bien, cuando dice nacido de mujer, sabemos que Cristo adquirió naturaleza humana, ¿sí? Pero ¿qué naturaleza adquirió Cristo? Saben, algunos, y no tienen base bíblica, dicen que Cristo adquirió la naturaleza humana de Adán antes de caer en pecado. Pero la Biblia dice, y se lo voy a demostrar,
que Cristo adquirió la naturaleza pecaminosa como todos los que nacemos en este mundo recibimos la misma naturaleza pecaminosa, contaminada de pecado. Hay dos teorías donde no tienen base bíblica, son conceptos de hombres y mucha gente está engañada hasta el día de hoy. Primer engaño. El primer engaño, no sé si ustedes lo conocen, yo lo conozco porque vengo de ese sistema, que se llama la Inmaculada Concepción. ¿Alguien escuchó de eso? De la Inmaculada Concepción. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? No se refiere a Cristo, se refiere a la mamá de Cristo. Entonces, según esta bula, porque esto no es bíblico, esto es una bula papal, es alguien que un teólogo católico hizo un escrito, una tesis, y el Papa lo aprobó allá el 8 de diciembre de 1854. Y lo aprobó como que es una verdad, y es una gran mentira. ¿Qué dice la bula? Dice que María fue preservada, inmaculada, sin mancha de pecado al nacer. No nació con la naturaleza nuestra caída, sino que nació con una naturaleza como la de Adán antes de pecar. Y por esa razón, entonces, Cristo nace inmaculado también, porque surge de María. No hay absolutamente nada, ningún versículo, ningún punto en la Biblia que verifique esa bula. No hay. Es una idea de alguien, pero no es bíblico. La otra mentira, y hay hermanos protestantes que creen en esto, y escuchen bien, hay adventistas que creen en esta otra mentira. Y yo quiero que ustedes no vayan a creer en esa mentira. ¿Qué dice esa mentira? Dice esa teoría, dice que Cristo, ya excluye a María, no habla de María, dice que Cristo nació con una naturaleza humana perfecta, como la de Adán antes de caer en pecado. No heredó la condición caída ni inclinaciones internas hacia el mal. Satanás tentó a Jesús solo externamente. La victoria de Cristo fue la de un ser humano sin tendencias pecaminosas. Esta falsa teoría, hermanos, aceptada dentro de los sectores del cristianismo o protestante, incluso dentro de algunos adventistas, históricamente, ¿de dónde creen ustedes que vienen? De los grandes teólogos católicos como Agustín y Tomás de Aquino. Así que es filosofía de Babilonia, hermano. Tanto esta teoría como la Inmaculada Concepción vienen de Babilonia. Babilonia sabemos que es confusión, Babilonia es contra la palabra de Dios. Lo que nosotros debemos tener claro, y lo voy a probar ahora con la Biblia, es que María no nació inmaculada. ¿Y por qué yo digo esto? Porque si la persona nace sin pecado, con una naturaleza perfecta como la de Adán antes de pecar, ¿necesita de un Salvador, sí o no? ¿Necesita un Salvador? No. ¿Un ángel fiel a Dios necesita de un Salvador? No, porque ellos no cayeron en pecado. Pero fíjese lo que María dice de sí misma. Y eso se encuentra en Lucas capítulo 1, versículo 47. Lucas capítulo 1, versículo 47. Mire cómo se reconoce María. Y esto lo dice la Biblia. Mi espíritu se regocija en Dios. ¿Y qué termina diciendo? Mi Salvador. Ella necesita también de un Salvador, como nosotros necesitamos del Salvador.
Y si ella necesita de un Salvador, ¿qué naturaleza adquirió ella? Pecaminosa, hermano. ¿Y Cristo qué naturaleza habrá adquirido si nace de María? Pecaminosa también, hermano. Y le digo más, con un peso de pecaminosidad de 4.000 años. Porque cuando nació Cristo, el mundo ya tenía 4.000 años de existencia. Así que con un peso de 4.000 años de pecado. Porque algunos dicen, no, bueno, Cristo nació después que Adán apenas pecó, con esa naturaleza. También algunos dicen, no, hermano, con 4.000 años de deterioro del pecado nació Cristo Jesús y María también. Así que cuando dice nacido de mujer, lo que estábamos hablando del 4:4 de Gálatas, implica que Cristo no solo adquiere la naturaleza humana, sino que nació con una naturaleza caída, con una naturaleza pecaminosa, similar a la naturaleza de su mamá o a la de cualquiera de las personas pecaminosas de su época, con un peso, como les dije recién, de 4.000 años de pecado. Pero también el versículo de Gálatas 4:4 dice bajo la ley. Cabe preguntarse, ¿qué significa bajo la ley? ¿Qué significa bajo la ley? Bueno, bajo la ley se utiliza para describir la condición humana bajo la condenación del pecado, por cuanto que la ley revela lo que es pecado. Si la persona está bajo la ley es porque revela el pecado. En Romanos capítulo 3, versículo 20, Romano 3:20, la segunda parte, dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La segunda parte, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que la ley me define lo que es el pecado, me lleva a distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado. Entonces, si estamos bajo la ley, significa que estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Así que los que estamos bajo la ley, es toda la humanidad, de todos los tiempos, desde Adán y Eva hasta el último hombre y mujer que nazcan en el futuro. Para el tiempo histórico en el cual nació Cristo, quienes estaban bajo la ley era todo el pueblo judío. Porque al pueblo judío Dios le reveló la ley de los 10 mandamientos y se las entregó ahí en tablas de piedra. Pero también Dios al pueblo judío le dio la ley ceremonial, la ley que regula los sacrificios de animales, la circuncisión, las fiestas anuales, todo eso está dentro de la ley ceremonial. También se le dio a los judíos. Pero también a los judíos se les dieron las leyes civiles del pueblo de Dios con que se regía Israel de aquel entonces. Y Cristo nació como un judío más. Así que Cristo estuvo sometido plenamente a esas leyes, las leyes civiles, las cuales él cumplió hasta que el sistema ceremonial se terminó en la cruz. Las ceremonias de los sacrificios de animales se terminó cuando Cristo fue crucificado. Y Cristo, cuando estaba en vida, dijo, lo dijo allí en Mateo 5:17, que él no vino a anular o abrogar la ley, él la vino a cumplir. Y yo digo que él vino a refinarla, porque él decía que ya el pecado nace en el pensamiento. Dice, si tú aborreces a tu hermano, ya eres un homicida en potencia. Si tú miras a una mujer deseándola en tu corazón, ya eres adúltero en tu mente. Así que Cristo vino a cumplir la ley e incluso a refinarla. Nacido de mujer y nacido bajo la ley, se prueba entonces que Cristo nació con una naturaleza humana caída, pero sin pecado. Porque nosotros podemos tener una naturaleza caída con tendencia a pecar, pero mientras no transgredimos la ley de Dios,
no somos pecadores. Lo que pasa que si nosotros transgredimos la ley y pecamos, pero Cristo se abstuvo de pecar, aunque tenía nuestra naturaleza. ¿Ve? Así que estos textos, ustedes ven que están reafirmando. Vamos a leer más. Vamos a leer segunda parte, Romanos 8, versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Mire, este versículo lo dice claramente. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Ahí lo dice claramente. La carne de Cristo era carne de pecado. Y por causa del pecado, donde condenó el pecado en la carne. Ahí está bien claro. No hay que buscarle, como dice, otros sentidos al versículo. Ahí lo dice con mucha claridad. Hebreos capítulo 2, versículo 17, primera parte. Hebreos capítulo 2, versículo 17, dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Cristo debía ser semejante a sus hermanos. ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? ¿Quiénes son los hermanos de Cristo? Nosotros somos los hermanos de Cristo. Teníamos que ser semejante, Cristo tenía que ser semejante a nosotros. Y si nosotros somos de naturaleza pecaminosa, ¿cómo tiene que ser Cristo también? Igual. Les voy a leer aquí rapidito 3 citas de Ellen G. White, que es, Ellen G. White es la cofundadora de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y realmente una dama inspirada por Dios. Y escribió lo siguiente. Primer cita, Mensaje Selecto, tomo 1, capítulo 35, que lleva por título Tentado en todo según nuestra semejanza. Está hablando de Cristo. Y dice así. Al tomar la naturaleza humana, Cristo fue hecho idóneo para comprender las palabras y dolores del hombre y todas las tentaciones con las que es acosado. Cristo condescendió en tomar la naturaleza humana y fue tentado en todo punto como nosotros para que pudiera saber cómo socorrer a todos los que fueran tentados. Y aquí viene la parte clave. Dice, ¿qué espectáculo contempló así el cielo? Cristo, que no conocía en lo más mínimo la mancha o condenación o contaminación del pecado, tomó nuestra naturaleza en su condición caída. Esta fue una humillación mayor que la que puede comprender el hombre finito. Dios fue manifestado en carne y se humilló a sí mismo. Primera cita. Segunda cita. Review and Herald, 24 de noviembre de 1885. El carácter humano deformado por el pecado es depravado y terriblemente diferente del que tuvo el primer hombre cuando salió de las manos del Creador. Y aquí viene la parte clave. Cristo, Jesús, se propuso tomar la pecaminosa deformidad humana y en cambio devolverle su propio carácter hermoso y excelente. Se compromete en renovar todo el ser mediante la verdad. Esa es la misión de Cristo. Una cita más. Dios nos cuida, marzo 4, el Creador encarnado. Pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. La especie humana se hallaba debilitada por 4,000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestran cuáles eran aquellos efectos. Mas él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado.
Por eso Pablo en 1 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicando a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y Filipenses capítulo 2 del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se despojó de su gloria, se despojó de su corona regia, dice Ellen G. White, y dice: se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Tomando la forma de siervo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que hizo Dios para venir a este mundo y salvarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice, sigue diciendo allí el versículo 9 al 11 de Filipenses: por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Así que esto significa que Cristo heredó debilidades físicas, tales como el hambre, el cansancio, el dolor. Fue vulnerable al sufrimiento y a la tentación y padeció las consecuencias de vivir en un mundo de pecado. Aunque asumió la naturaleza humana caída, Cristo nunca pecó ni tuvo inclinaciones internas hacia el mal como resultado de decisiones temporales. Y la Biblia lo dice. La Biblia lo dice claramente, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. También tenemos Hebreos, capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Cristo fue sin pecado. Uno más. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por causa nuestra, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, en Él. Es lo que dice este versículo. Así que Cristo vino para demostrarnos por medio de su ejemplo como un modelo, para que nosotros siguiéramos a ese modelo que es Cristo. Por eso el tema de hoy es nuestro sustituto y nuestro modelo. Nosotros tenemos que guiarnos por el modelo que es Cristo Jesús, porque Él, teniendo nuestra naturaleza, Él no pecó. ¿Y por qué no pecó? Porque Él vivía en constante comunión con su Padre. Él vivía en oración constantemente por medio del Espíritu Santo, y nosotros debemos imitarlo a Él para que nosotros no caigamos en tentación y pequemos. Podemos ser tentados, sí, pero mientras no demos el paso a esa tentación, nosotros no pecamos. Es como había un viejo dicho por allí que ustedes lo habrán escuchado: los pajaritos vuelan sobre nuestra cabeza. No lo podemos evitar. Pero si le dejamos que hagan nido en nuestra cabeza, hay otra cosa. ¿Ve? El pecado revoltea alrededor nuestro, pero si le dejamos que hagan nido en nuestra cabeza, entonces nosotros somos responsables porque hemos cometido pecado, hemos transgredido la ley de Dios. Así que hay que tener una relación con el Padre y con el Espíritu Santo y seguir a nuestro modelo, que es Cristo Jesús. Si Cristo Jesús hubiese nacido, escuche bien esto, si Cristo Jesús hubiese nacido con una naturaleza perfecta, sin pecado, con la naturaleza de Adán antes de pecar,
¿serviría de modelo para nosotros? Podríamos decirle, seguirlo a él cuando él nos diga, síganos, sígame. Cuando él llama a los discípulos y le dice, sígueme. Carga tu cruz y sígueme. ¿Podríamos nosotros seguirlo a él? No, porque él era perfecto. Él tenía una naturaleza sin pecado y nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa. No podía servir de ejemplo para nosotros, porque él nos llevaría ventaja. Es como si usted se pone a competir con una computadora para hacer un cálculo complicado. ¿Quién va a ganar? ¿Usted o la computadora? ¿Y por qué? Porque la computadora ya está diseñada para hacer cálculos extremadamente complejos y rapidísimos. Y en segundo le da la respuesta. Y usted se pasa un día entero ahí con el lápiz y se equivoca en un número o en un signo y ahí tiene que borrar y volver a empezar de nuevo. O sea, no podemos competir con una computadora. Tampoco podríamos nosotros tener como modelo a Cristo un ser perfecto, nacido con una naturaleza de Adán antes de pecar. No podríamos nunca decir que vamos a vencer el pecado. Más bien diríamos, no se puede guardar el pecado. No se puede uno librarse del pecado. Vamos a ser pecaminosos por toda la vida. En cambio, cuando Cristo asume nuestra naturaleza pecaminosa y Él sale vencedor, nos está mostrando un camino que en Cristo nosotros podemos salir más que vencedores en Cristo Jesús. Que nosotros podemos vencer el pecado, porque Él se humilló a sí mismo, tomó la naturaleza caída y venció. Por lo tanto, nos muestra un camino para vencer. Como lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, hermano. Ahí lo dice claramente. El que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo, dice Cristo, como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Porque él se puso a la misma altura que nosotros, o mejor dicho, se humilló igualito que nosotros, adquirió la misma naturaleza pecaminosa que nosotros. Y por lo tanto, si Él venció y se sentó en un trono, Él ahora nos invita a que nosotros venzamos y nos sentemos en su trono, como Él venció y se sentó al lado del Padre en su trono. Romanos 5:19 dice lo siguiente. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, ¿quién obedeció? Cristo, por la obediencia de uno, los muchos sean constituidos justos. Porque a través de Cristo, Él nos imputa su justicia. Somos justos siempre y cuando permanezcamos en Cristo Jesús. La verdadera iglesia de Dios se distingue en lo que nosotros leemos en Apocalipsis 14:12. Así se distingue la verdadera iglesia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y cuando dice la fe de Jesús, no es solo la fe en Cristo, sino que es ejercer la misma fe que Cristo ejerció cuando estaba en la tierra. Eso significa que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Nosotros debemos adquirir esa fe que tenía Cristo cuando estaba aquí en el mundo. Y de esa manera es que nosotros podemos vencer al pecado. Nosotros ya hemos analizado el versículo 4, todavía nos falta el versículo 5 de Gálatas 4, 4 y 5. Vamos rapidito, que el tiempo se nos va. Y vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 5. Porque allí dice que Cristo nació nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y el versículo 5 dice, para que redimiese a lo que estaban bajo la ley. Así que ustedes ven que el plan de Dios no se detiene solo en la encarnación de Cristo, sino que tiene un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Allí está el propósito, de redimir
es decir, de rescatar o de salvar a los que estamos bajo la ley. Y el propósito no termina ahí, porque la segunda parte del versículo dice que el resultado de redimirnos, ¿qué es? Ser adoptados por Dios como sus hijos, hijos e hijas de Dios. ¿Se da cuenta la manifestación tremenda y poderosa y profunda de amor que Dios tiene para cada uno de nosotros? Que Él vino a este mundo, se humilló a sí mismo, adquirió nuestra naturaleza caída. Así que cuando venga alguien y le diga, no, que Cristo no adquirió la naturaleza caída, sino que la de Adán antes de pecar, mentira. La palabra de Dios, lo acabamos de ver, adquirió la naturaleza caída, con 4,000 años de pecado, de deterioro. ¿Con qué propósito? Para redimirnos. Y una vez que nosotros seamos redimidos, entonces Dios nos adopta como sus hijos y como sus hijas en Cristo Jesús. Concluyendo el tema de hoy, dice lo siguiente: que Cristo nació bajo la ley significa que asumió plenamente la naturaleza humana caída, con el peso de 4,000 años de pecado, vivió bajo las demandas de la ley de Dios, cargó con la condenación de la ley, que la ley demanda, que es la paga del pecado es muerte, cargó Él con eso. Es decir, que cumplió la ley en nuestro lugar y Él murió para redimirnos, restaurando nuestra relación con Dios y transformándonos en hijos e hijas de Dios. Así que nosotros en nuestras vidas debemos alabar y glorificar siempre el nombre de Dios y de nuestro Salvador y Redentor, Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por toda la eternidad. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre en cada uno de nosotros.